volvemos a Palacio, ya sale el presidente que termina esta gestión de los últimos 5 meses, teniendo en cuenta la historia reciente de nuestro país. Adelante, Yanela, cuéntanos los detalles. Así es, en estos momentos sale y se despide de Palacio de Gobierno el presidente interino José María Balcázar, quien se dirigirá en estos momentos al Congreso de la República para entregar la banda presidencial y consigo dejar este cargo que le fue encargado de parte del Congreso de la República tras la vacancia de José Gerí. Fueron 64 votos de sus compañeros parlamentarios que lo convirtieron en presidente de la República en este último periodo, luego de una crisis política que hemos enfrentado en los últimos años con más de 3 mandatarios en este quinquenio. Se acerca al presidente José María Balcázar el denominado vehículo cofre presidencial y él, por supuesto, extiende su saludo, su despedida a los medios de comunicación y a aquella escolta presidencial que lo ha acompañado en estos últimos meses en este gobierno. El regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto extiende así el honor y el saludo de despedida prácticamente al presidente interino José María Balcázar, que con 83 años pues asumió esta responsabilidad de estar al frente del Poder Ejecutivo. Excongresista del Partido Perú Libre, cercano además al expresidente Pedro Castillo. En sus últimos días, además de gestión, hay que decirlo, no logró el indulto para el expresidente Pedro Castillo, recluido en estos momentos en el penal de Barbadillo. Y bueno, se despide así, habiendo logrado quizás esta transición entre un gobierno y otro, que era la principal preocupación, de que se puedan llevar a cabo unas elecciones democráticas y que así podamos iniciar de alguna forma un nuevo gobierno. Esa misión al menos la ha cumplido José María Balcázar y así se despide entonces de esta encargatura. Ya está al interior del denominado cofre presidencial que, como lo indicábamos, lo va a trasladar hacia la sede de Congreso de la República, donde tendrá que entregar este distintivo nacional para que posteriormente pues sea entregado a la presidenta electa Keiko Fujimori. Así entonces se realiza esta ceremonia de despedida de parte del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, que el día de hoy se despide de un mandatario, pero va a seguir en el respaldo y la custodia a la presidenta electa Keiko Fujimori, porque, como bien lo decían, hace 12 años este regimiento volvió a ser escolta oficial de Palacio de Gobierno y precisamente se encargan de estos momentos protocolares, de brindar la seguridad, pero también de vivir de cerca estos momentos históricos aquí desde Palacio de Gobierno. Está todo listo para que en los próximos minutos se abran las puertas de la Casa de Gobierno y así pues se pueda despedir José María Balcázar de estos cortos meses de gestión que ha tenido luego de esta encargatura de parte del Congreso de la República. Se despide en medio de controversias, quizá porque en los últimos días la presidenta electa Keiko Fujimori señalaba que va a recibir un gobierno catastrófico y seguramente que en los próximos días vamos a conocer cuál es el balance de la gestión que deja José María Balcázar en los diversos sectores de los ministerios que conforman en estos momentos pues parte del gobierno de la República. Sale entonces ya el cofre presidencial que lleva además los estandartes, esos banderines de la bandera nacional, y que ya pues este vehículo se desplaza a lo largo de la Plaza Mayor para tomar el Jirón Junín y llegar hacia el Congreso de la República, donde en las próximas horas pues viviremos la toma de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori. Muy bien, efectivamente, Yanela. A su ritmo, ¿no? Ha estado prácticamente 5 meses en el gobierno. Imaginamos además la frase vinculada a Keiko Fujimori sobre recibir un país en estado catastrófico. Se refería, imagino, al último quinquenio, no solamente en el caso de los últimos meses de Balcázar. Aunque hay que decir, dentro de la controversia,
que Balcázar, a la hora de ser elegido en el Congreso, recibió y prometió muchas cosas para recibir el voto de congresistas de distintas bancadas. Finalmente recordemos cómo fue eso y mantuvo la puerta entreabierta permanentemente porque al parecer era una de sus promesas en la posibilidad del indulto a Pedro Castillo, pero todos señalaban y apuntaban que no había forma, no había un contexto legal como para que se terminara de abrir esa puerta. Entonces la pregunta es, y nos la hacemos, si es que mantuvo este abrir y cerrar la puerta permanentemente para tener el tema, digamos, dentro del debate, o efectivamente tuvo la intención de hacerlo, ¿no? Una maniobra política a la que estaba él bastante dedicado y que no logró nunca el apoyo, no digo político, porque en cierto sector lo había, sino el apoyo administrativo de funcionarios que se jugaran su libertad, porque dar un indulto que no corresponde luego acarrea procesos, investigaciones y probablemente una condena como ya ha ocurrido antes. Pero sí quería sumar a la idea del deterioro institucional, el deterioro del país estos últimos años. Este catastrofismo no solo es obra del señor Balcázar, hay que involucrar también a Dina Boluarte, a José Gerí y, cómo no, a Pedro Castillo. Por eso lo que venga en adelante debe ser mejor, no solo en el discurso, con hechos concretos que todos aguardamos y esperamos que se empiecen a materializar desde hoy. Y a no olvidarse que el Congreso que ha terminado funciones tuvo una responsabilidad directa en la situación de permanente crisis política de nuestro país. O sea que no solamente quienes han estado sucesivamente en esta rotación enloquecida de autoridades, sino también el Congreso que ha terminado funciones. Por eso, todos en un momento y en un contexto donde el Perú debe festejar, tenemos y esperamos que estén a la altura de las expectativas de lo que el país requiere, ¿no? No olvidemos que el Parlamento tiene una enorme responsabilidad. Es el órgano de control político por excelencia. El Parlamento es el que cita, investiga, de ser el caso también cuando le toca confrontar e interpelar a un ministro. ¿Para qué? Para marcarle la pauta al gobierno, para que cumpla su plan de gobierno, para que ejecute aquello a lo que se compromete como ejecutivo. Eso ha faltado no solo por inconveniencia o incapacidad de Pedro Castillo en adelante, sino porque este Congreso que ya se fue, que ya se despidió, faltó a uno de sus deberes más importantes. Pero ahora todos aguardamos el inicio de una nueva era sobre hechos concretos. Y en el camino, por el Jirón Junín, está Victoria Laura, que también nos da algunos detalles. Solamente un comentario adicional que debería tomar en cuenta la municipalidad. Siempre hay que hacer algo con los techos de Lima, ¿no? Es un pedido, creo, cívico, porque evidentemente es el rostro desde arriba de nuestra capital de más de 10 millones de personas. Pero contigo, Victoria, adelante. Compañeros, así es, estamos nosotros ubicados en la avenida Bancay con Junín a solo unos segundos en realidad de que ya podamos observar el ingreso a esta zona del presidente saliente José María Balcázar a bordo de este vehículo presidencial y la escolta que lo acompañan. Ustedes están viendo cómo están los oficiales a los laterales, una suerte de bienvenida para el presidente saliente, pero también para quien juramentará la presidenta Keiko Fujimori. Estamos viendo entonces la comitiva de seguridad y ya en tan solo unos segundos estamos viendo cómo se empiezan a ubicar en posición de respeto solemne hacia el presidente saliente José María Balcázar, que ahí está su vehículo, es el cofre presidencial que está pues próximo a acercarse al acceso del Congreso de la República. Esto definitivamente marca el inicio de esta etapa de transferencia previo al juramento de la presidenta electa Keiko Fujimori, ¿no? Ya está acercándose hacia el acceso donde se le va a rendir finalmente los honores y sabremos también quién estará por recibirla en el acceso al Congreso, compañeros. Muy bien, ahí vemos el vehículo oficial que está conduciendo al último paseo de José María Balcázar, quien va a entregar simbólicamente la banda presidencial que le fue colocada por un encargo del Congreso de la República luego de una elección y se le dio esta responsabilidad. Manuel Arcelles está en el lugar.
y le damos la posta. Adelante, Manuel. Un gusto saludarlo, feliz 28, Mónica, y a todo el país. Tenemos una vista privilegiada porque vamos a observar el último ingreso del presidente interino de la República, José María Balcázar, al Congreso de la República, puesto que después de participar de la misa y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, se dirigió a Palacio de Gobierno junto a sus ministros y tuvo una breve respuesta, breves palabras a la prensa indicando de que iba a llegar al Congreso de la República para dejar la banda presidencial. Hasta ahora aparece en estos momentos el presidente José Balcázar y en unos minutos recibe el saludo por parte de las agrupaciones militares como jefe de las Fuerzas Armadas. Ingresa en estos momentos, un momento histórico porque es la última vez que ingresa al Parlamento Nacional como mandatario, y es ahí pues que lo realiza para poder entregar la banda presidencial y posteriormente tiende a retirarse. Precisaba él de que espera entrar al Congreso y dejarla en la sala de embajadores para así entregarla y posteriormente esta sea puesta a la presidenta electa, que en cualquier momento debe estar llegando también al Parlamento andino. Escuchamos también el ambiental de lo que sucede en estos momentos. ¿Solo la deja ahí o entra? Muy bien, recibe entonces el saludo al llegar al Congreso de la República. Y además esta era parte de la, no sé si exigencia, pero en todo caso la reflexión que hizo el propio Balcázar a propósito de terminar las cosas de una manera adecuada, ¿no? Dentro de la tradición y las buenas costumbres, ¿no? Creo que es importante que estos ritos se sumen a lo que debe ser un traspaso del poder institucional, donde se reconozca además la trascendencia de la encargatura, no tanto José Balcázar como individuo, sino lo que debe significar el ejercicio del poder, así sea transitorio, interino, que cada representante, que cada político que acceda a una posición de este tipo entienda que hay una trascendencia, que la historia también lo observa, y de ahí el cuidado sobre cada una de sus acciones. Porque los egos, como sabemos, Mónica, son pasajeros, y sin embargo estos cargos y lo que ello significa para el país es importante que se recalque y se rescate. Ciertamente, las situaciones de poder, y eso lo tienen que saber cada una de las autoridades, son absolutamente efímeras, pasajeras, pero, y también en los últimos 5 años hemos perdido muchísimos buenas costumbres en relación a la institucionalidad, y también se ha debilitado la misma justamente por cada uno de los individuos. Pero Carlos Hidalgo está también en un lugar privilegiado y nos cuenta. Sí, compañeros, en efecto, el presidente José María Balcázar acaba de llegar al Palacio Legislativo, está recibiendo los honores de parte de los destacamentos, de los diversos destacamentos de nuestras Fuerzas Armadas, y en estos momentos lo que va a hacer es entregar la banda presidencial. Vamos a escuchar en este momento el saludo. Bien, en estos momentos ingresa José María Balcázar. Se tiene entendido que va a dejar la banda presidencial en el Salón de Embajadores y luego, bueno, procederá a retirarse. Ahora, lo vemos acompañado del canciller Carlos Pareja, Carlos, ¿no es así? Sí, hemos visto el ingreso del presidente, bueno, del ya expresidente José María Balcázar en compañía del canciller Carlos Pareja. Bueno, en realidad sí, claro, son sus últimos minutos como hemos señalado, esta encargatura. Va a entregar de manera simbólica esta banda presidencial. Recordemos que, mientras tanto, digamos, el presidente del Congreso, ¿no?, tiene unos minutos, ¿no? El título de encabezar el gobierno, en realidad, es también simbólico. Y luego es el presidente del Congreso el que va a imponer la banda, ¿no? Y donde va a tomar juramento a la nueva presidenta,
que es en este caso Keiko Fujimori Ibuchi. Ahora, el presidente del Congreso no está en la obligación de colocarse la banda mientras aguarda la juramentación de la nueva presidenta. En este caso, hemos visto casos anteriores donde ha sucedido. Recordamos también Carlos Ferrero, el año 2001, recibe la banda de Valentín Paniagua y la colocan en el hemiciclo, ahí sobre precisamente lo que conocemos como la mesa directiva, hasta que llegó el presidente electo en ese momento, Alejandro Toledo, y como parte de, digamos, el protocolo, es el presidente del Congreso quien le ciñe la banda presidencial a quien asume, ¿no? Y probablemente veremos eso puede pasar el día de hoy también, ¿no? Ahora, por ahí nos falta alguien que le diga, pues, que se ponga la banda. Un minutito. Y lo vamos a ver en imágenes como ha ocurrido. Recuerdo al propio Luis Galarreta en algún momento, ¿no? Con la banda presidencial, aunque no era necesario. Sí, Carlos, nos decías algo. La familia Fujimori. Sí, Mónica, Pedro, solamente para comentar que hace instantes llegó también parte de la familia Fujimori, los hermanos de la presidenta Keiko Fujimori, Hiro Isachi, además de las hijas de ella, Kaori y Kiara. Quien no ha hecho su presencia hasta ese momento, o al menos no lo hemos visto, ha sido o es el hermano Kenji Fujimori. A él no lo hemos visto ingresar acá a Palacio Legislativo. Bueno, es conocido en realidad, además dicho por el propio Kenji Fujimori, que no quería tener ningún papel de ninguna naturaleza oficial en la responsabilidad que asume Keiko Fujimori. Pero el hermano es mayor, ¿no? Sí, es el segundo. hermano mayor, sí. Bueno, Keiko y Hiro. Keiko es la mayor, Hiro es el segundo, que además vive en Japón, tiene ya su vida establecida en el Japón. Ha venido el día de hoy precisamente para la inauguración de este mandato. Hemos visto también al vehículo que lleva al presidente de la Argentina, Javier Milei. Ya está en el Congreso, no he visto la imagen todavía, pero lo que estamos viendo ahorita en pantalla es la familia de Keiko Fujimori, que está las hijas, los hermanos y los esposos de parte de la familia, ¿no? Sí, sí, bueno, es interesante ver cómo van llegando los asistentes a esta ceremonia. Hablábamos del presidente Milei que sale del hotel rumbo a Cancillería. Hace instantes veíamos la llegada del presidente de Bolivia. Y creo que es interesante detenernos un instante ahí, Mónica, por lo que significa no solo la presencia de Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, como jefe de Estado de un país hermano como es Bolivia, sino que es interesante recordar la relación personal que tenía su padre, Jaime Paz Zamora, que fue presidente boliviano en los años 90, una cercanía, sobre todo la primera mitad de la década de los 90 con Alberto Fujimori. Diversas decisiones que se tomaron en ese momento las comentaremos, pero creo que vamos con Carlos Hidalgo, en estos momentos, el punto donde pasa Balcázar. Carlos. En estos momentos se despide el ya expresidente José María Balcázar. Vamos a ver si podemos recabar alguna declaración del expresidente ya. A ver, dijo algo al salir de la catedral que sentía que había cumplido con el encargo que se le había dado, ¿no? Al dejar, digamos, dentro de... habló de pacificación, de paz, en fin, de una situación donde no había una circunstancia difícil y que dejaba correr y había garantizado las elecciones según que le pedía a Keiko Fujimori que cuando le tocara entregue el poder en paz también, eso. ¿no?